Hola queridos amigos, sean bienvenidos a Vulnerables. Hoy vamos a hablar del duelo emocional. Se cree que solamente se siente duelo cuando se pierde una persona, cuando fallece esta persona. Pero también hay duelo cuando se pierde un trabajo, cuando se termina una relación amorosa, incluso cuando hay un diagnóstico clínico. Hay diferentes tipos de duelo y de eso es lo que vamos a hablar aquí con nuestras invitadas especiales. Bárbara Cronenbold, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, para Muy mí es un amable. gusto. Gracias, Davinia. Poder estar en este pequeño espacio y, por supuesto, hablar un poquito sobre vivencias y cómo afrontar ellas. Es alguien que admiro mucho y sé que va a inspirar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Muchísimas gracias. Pero también el lado psicológico es fundamental en este tema. Queremos darle la bienvenida a la psicóloga Mariana Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Davinia. Un gusto poder estar aquí con ustedes, conjunto también al lado de Bárbara, y poder compartir con ustedes qué tan importante es saber acerca del duelo para saber cómo lo podemos manejar. Y podemos empezar con lo básico, entendiendo qué es el duelo. Bueno, creo que lo primero que tenemos que saber es que el duelo es una respuesta natural para saber manejar una situación emocional muy intensa, para saber sobrellevar el dolor de una pérdida. Cuando hablamos de duelo muchas veces le tenemos miedo, pero sin embargo algo que vamos a saber es que todo ser humano va a pasar por un proceso de duelo en su vida, y no solo una vez, sino varias veces, porque el duelo es lo que nos permite a nosotros cerrar ciertas etapas, poder crecer, poder transformarnos, poder sanar y poder hasta evolucionar como seres humanos. El duelo, cuando lo hablamos desde un lugar muy amoroso, es algo muy, muy poderoso, pero sin embargo le tendemos muchas veces miedo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, vamos a sentir emociones muy fuertes relacionadas con el duelo, desde enojo, ira, tristeza, culpa, miedo, incertidumbre. Todo esto lo vamos a vivir, pero cuando nos permitimos experimentar lo que es el duelo y atravesarlo, algo cambia dentro de uno. Y cuando lo hacemos de una manera sana, ese cambio saca hasta lo mejor de cada uno de nosotros. Pero hay que permitirnos pasar por ese proceso de duelo. Bueno, se dice que el duelo en esta primera etapa se vuelve invisible. Es decir, recibís una noticia y está fuerte, ¿no? Tal vez para demostrar así a tu papá, para que tus hijos no se preocupen. Estás todavía en ese proceso de, a ver, voy a aceptar, voy a ver qué pasa. ¿Cómo fue en tu caso, Bárbara, cuando recibiste un diagnóstico, este diagnóstico? Bueno, fue hace 2 años exactamente. Abro el sobre, me hice el control como todos los años me lo hacía, y me hacen una ecografía. Luego de la ecografía me dicen hay que analizar, hemos visto un nódulo, hay que analizar y mandar a biopsia. La biopsia tarda 15 días. Y recojo, me llaman y me dicen, la biopsia está lista. ¿Hasta ahí vos le comentaste a alguien o todo eso vos? No, claro, mi familia me acompañó obviamente en la biopsia y en todo esto, porque sentí el nódulo en mi pecho al momento de bañarme. ¿Y cómo comunicaste a tu familia a decir, bueno, me van a hacer esto porque hay estas probabilidades? Es que no existían, no te dicen acá hay probabilidades de que sea cáncer. Ya. Simplemente al principio te hacen la ecografía, muchos de los médicos callan hasta no estar 100% seguros. Claro. Entonces, yo estaba súper tranquila. Pero la noche antes de recibir, esto fue un lunes cuando recibo la respuesta, la noche antes, mientras me bañaba, se me viene la palabra cáncer a la mente. Y eso es lo que te decía al principio de la entrevista. No hay coincidencias, son diosidencias, y así lo llamo yo, todo lo que he vivido a lo largo de mi tratamiento contra el cáncer de mama. Entonces digo yo, señores, ¿por qué me estás poniendo este pensamiento? Cáncer. Y seguía cáncer, y yo le digo, Dios, si vos me estás hablando de esta manera y decís que lo que voy a recibir es cáncer, yo te prometo que nunca voy a preguntar por qué a mí. Nunca. Siempre va a ser ¿para qué? ¿Para qué me das este cáncer? Y seguí bañándome y todo. Al otro día, diosidencia, me llaman y me dicen, vengan a recoger el análisis. Mi esposo me dice, ¿voy yo? Y le digo, no, voy yo, porque siempre es que
tengo que autorizar el permiso, que entreguen el resultado y todo ello. Entonces, entro al laboratorio, me siento en el auto, abro y leo la palabra carcinoma. Por supuesto que la vida se me pasa como en las películas, un minuto así, recapitulas todo lo que has vivido y te comenzás a preguntar, ¿qué será de mi vida? ¿Y si yo me muero? ¿Y si el tratamiento? Y comenzás con esa incertidumbre y estos sentimientos negativos que te llenan, que te inundan de todo, de miedo, de incertidumbre, de tristeza. Y mis hijos, y los podré ver crecer. Sí. Y si yo me muero, y si mi marido se casa, ¿qué clase de madrastra le puede llegar a tocar a mis hijos? Y así me hago 1000 preguntas. Y digo, ¿qué me pasa? Yo al cáncer lo voy a vencer. Porque además de estar donde estoy hoy en tema laboral, yo toda mi vida fui periodista. Entonces, hablaba muchísimo de estos temas constantemente. Entonces, yo sabía de que un alto índice de mujeres, cuando detectamos a tiempo el cáncer, pues... Tenías esa información. Por supuesto. Entonces le hablo a mi esposo al primero y le digo, positivo. Y en ese entonces todavía seguíamos hablando de COVID, ¿no? Positivo, Marcelo. Y me dice, ¿positivo qué? Tengo cáncer. Marcelo no entendía lo que le estaba diciendo. Y le digo, tengo cáncer, es positivo. Y ahí viene, y obviamente es mi refugio, porque es mi mejor amigo, porque es mi esposo, porque es el padre de mis hijos. Y luego le hablo a mi hermana, a mi mejor amiga, y a mis padres les damos la noticia cerca del mediodía, cuando aclaramos un poco los pensamientos, los sentimientos, y vemos qué es lo mejor para mí y para mi salud. Porque en esta primera etapa siempre pasa eso cuando uno recibe un diagnóstico, ¿no? Me pasó exactamente lo mismo. Cuando recibí el diagnóstico de mi hija, todas estas cosas, estas dudas, este plan que yo tenía para ella, fue como que literal lo vi así derrumbarse. Entonces decía, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Será que va a poder hacer esto? Estás en algo desconocido, que creo que es parte del proceso, pues, ¿no? Me pasa que una noticia así tan fuerte como recibir el tengo cáncer o algo tiene mi hija, cualquier noticia de diagnóstico tan fuerte es un balde o 10 baldes de agua fría que se nos lanzan encima, y para poder lidiar con esto, nuestra mente va a empezar a hacernos preguntas para tratar de sentirnos como sobre la tierra, porque ese rato estamos dispersos por todas partes. O sea, que yo está a cuestionarme, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? ¿Y qué va a pasar con mi hija? Y que vienen todos los ¿y si? Se llaman en psicología. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿O qué hubiera pasado si hice esto? ¿O qué hubiera pasado si me hubiera hecho un análisis antes? ¿O qué hubiera pasado si no hubiera comido esto durante el embarazo? Miles de preguntas vienen a ocurrir en ese momento, y ese es muy abrumador. ¿Por qué? Porque nos va quitando esa paz, pero sí es necesario, y es la parte más normal y natural, porque lo peor es que alguien nos diga en ese momento, no, pero no pensés en eso, pero tranquila, pero no te hagas idea. No le puedo pedir a mi mente que no se haga estas ideas o no se haga estas preguntas, porque es normal. Es la primera etapa que es normalmente como la etapa de negación, la etapa de shock. Y esta etapa de negación, que es como que voy a estar un poco adormecida, que hablábamos hace un rato, como que no sé qué está pasando, no me voy a acordar hasta de muchas cosas tal cual con claridad, es necesaria para que yo pueda darme el tiempo necesario para poder asimilar esta noticia tan fuerte. Porque si no existe esta etapa de negación, son muchas emociones muy intensas y muy fuertes que me pueden llevar a que termine colapsando. O sea que la negación, obviamente a largo plazo no es sana, pero en el proceso de duelo, en ese momento, es fundamentalmente importante y es muy sano, y hay que permitir hasta a las personas que están con un duelo respetar ese su proceso y que se hagan todas estas preguntas y hasta que estén en esto, porque es lo que las va a permitir poder evolucionar y adaptarse a lo que conlleva esta nueva noticia, digamos, ¿no? Porque o sea, ¿qué que pasa es normal. si no quiere decir, bueno, no quiero pensar en nada, el tema de
de utilizar pastillas, el tema de utilizar para dormir, calmante, antidepresivos, que mucha gente dice, estoy pasando por una noticia terrible, no quiero sentirlo. Es un proceso que hay que sentirlo tarde o temprano. Sí, a ver, primero vamos a aclarar como las etapas, creo, de un duelo que son necesarias para saber. Estas etapas no es que son ni de meses, ni de semanas, ni de años, ni es que tienen que ver de una manera lineal, ni primero paso por una o por la otra. Estas etapas pueden ser segundos, pueden ser minutos. De una etapa puedo saltar acá y puedo saltar a la otra. Eso es lo primero como que quiero aclarar. Pero vamos a pasar por, primero, lo que es la negación, que es la parte de estoy en shock, todavía no me lo puedo creer, no me puedo imaginar una vida sin mis hijos, no me puedo imaginar mi esposo con otra mujer, o sea, todo lo que me puedo imaginar, todo esto es la etapa de negación. Eso me permite a mí darme el tiempo para que mi sistema nervioso, emocional, pueda procesar estas emociones, donde de ahí yo voy a poder sentir lo que es el enojo. La parte del enojo, la rabia o la ira es como este momento, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Me puedo enojar con el médico, con mi esposo, con la sociedad, hasta con mi fe o hasta con Dios me puedo enojar y molestar, porque el enojo es como la emoción principal que estamos acostumbrados a sentir y es como que la más superficial, pero cuando vamos yendo más abajo nos vamos a encontrar con un montón de otras emociones, o sea que lo primero como forma de protección es mi enojo. Después entro en la etapa de negociación, que esta etapa de negociación es, te prometo que voy a hacer esto, pero que mi hija esté bien. Te prometo que hago esto, pero que mis hijos, por favor, estén sanos. No, empezamos a negociar y hasta en esa parte de negociación puede entrar hasta la culpa. Muchas veces, él debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. O sea, que acá podemos saltar como pelotitas de ping-pong por todas estas etapas y de ahí vamos a pasar por la etapa más difícil, que es la etapa de tristeza. Y recordemos de nuevo, es de las últimas etapas, porque estas primeras emociones etapas que voy procesando, es lo que me van dando hasta la fortaleza y la resiliencia emocional para poder lidiar y manejar con la tristeza. Cuando yo ya más me acerco a la tristeza, más me estoy acercando en aceptar mi diagnóstico, en aceptar esta realidad o en aceptar una pérdida. Y ya con esa tristeza me permito en lo que es la aceptación. La aceptación no significa que me gusta la noticia, claro, no significa que estoy de acuerdo, pero aprendo a vivir con esto para que mi por qué cambie a un para qué. Lo más hermoso del duelo es que cuando nos permitimos pasar por todos estos procesos sin escaparnos, hay un crecimiento muy grande. En psicología muchas veces se habla de que no hay una vida plena si no hay duelo sano. No, estos procesos de duelo sí vamos a tener emociones muy fuertes, emociones tan intensas que quizás nunca ni las hubiéramos vivido, momentos de tristeza o de miedo, de incertidumbre, que es tan desconocido, pero esto es lo que nos va llevando a que nosotros podamos tener lo que se llama un crecimiento postraumático en lugar de un estrés postraumático, ¿no? O sea, ustedes pueden comentar acerca hasta de sus experiencias y hay algo que cambió con ustedes después de estas situaciones. Claro. No son las mismas y no quieren volver a ser las mismas. No quieren volver a ser. Hay un cambio que nos da otra perspectiva ante la vida, nuestras prioridades. Por eso es que los duelos, cuando los abrazamos con mucho amor, los aceptamos y nos permitimos vivirlos y estar presentes con cada una de estas etapas, nos ayuda como seres humanos fortalecernos internamente a nivel emocional, espiritual, psicológico y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro, vamos a ir desglosando, a ver un poquito de este proceso. Claro, el tema de recuperación, por ejemplo, se entiende que no es lineal, ¿no? Es decir, tiene altos y bajos, porque muchas personas pueden decir, no, ya estoy bien, ya recuperé, pero llega esos bajones. Se dicen que alrededor de los 4 meses viene un bajón que ahorita nos va a explicar la profesional, pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo viviste este proceso? Incertidumbre, Davinia, porque en 4 días mi vida cambió por completo. Claro. Digo en 4 días porque este lunes recibo esta noticia y en 3 días yo estaba viajando al Brasil a tener un diagnóstico más preciso y hacerme ver allá con ciertos médicos. Entonces,
tuve que pausar mi vida como mamá, como esposa, como profesional, como hija, dejar mi ciudad, dejar mi casa, dejar mi hogar, mi lugar seguro, para aventurarme en una ciudad que por supuesto la conocía, pero con otro idioma, y a pelear por mi vida. Entonces, llegamos allá, no sabía nada de cáncer, no sabía de que hay muchísimos tipos de cáncer de mama, no es uno solo, y se lo trata, dependiendo de tu tipo de cáncer, hay un tratamiento específico. Puedes hacer quimio, puedes directamente ir a una operación, puedes hacer radio, puedes tomar pastillas, o sea, son muchos los cánceres de mama que existen, y son muchos también los tratamientos. Cuando dije yo, estando en Brasil, dije, ok, vamos a tratar al cáncer como un amigo, porque de un amigo se aprende, porque de un amigo lo voy a hacer y lo voy a querer y lo voy a bendecir, porque yo creo que ese es el otro lado positivo que me caracteriza, ver siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Y uno de esos días que me estaba abrumada fue cuando el diagnóstico, el médico me explica y me dice, tu cáncer es triple negativo. ¿Qué significa? Que vos tenés que pasar casi por todos los tratamientos de cáncer de mama. Vamos a comenzar con quimioterapia, 16 quimioterapias, yo una vez a la semana, y sacaba mis cuentas del tiempo. Y después vamos a pasar por una operación. Vamos a ver si la operación va a ser conservadora, vas a conservar los dos pechos, simplemente vamos a extraer el tumor. Luego viene la radioterapia y luego viene la quimioterapia oral. O sea, para mí esto era larguísimo. Seguía calculando meses y es ahí cuando llego al hotel y había una iglesia frente al hotel y le digo, necesito ir a la iglesia. Marcelo me dice, te acompaño. Le digo, no, déjame sola. No te voy a dejar sola. Llego, me arrodillo ante la iglesia y yo creo que es uno de los días que más he llorado en mi vida. Ya Marcelo, no sabía qué hacer mi esposo porque lloraba la noche entera. Lloré. Entraba al baño, seguía llorando. Me bañaba, seguía llorando. Me duermo llorando. Y el otro día, obviamente, me despierto, me peino todo y le digo, bueno, ¿qué hacemos hoy? Me dice, mi marido, yo creo que estamos locos. Bárbara está loca porque las hormonas la enloquecieron o qué es lo que está pasando. Lloraste yo creo, lo que tenías que llorar. Lloré ese duelo. Sí. Y le digo, ok, ahora con mente clara, con corazón claro, con todas las ganas y esas buenas vibras que uno necesita y con toda la fe, vamos a darle duro al cáncer. Y volvimos donde el médico por otras consultas y nos dice, bueno, ¿cuándo comenzamos? Dice Marcelo. Y yo, ¿cuándo? En 3 días. Arrancamos la primera quimioterapia. Bueno, le digo yo, aquí estamos, así que a eso hemos venido. Al tratamiento me dijo de que tenía que estar aproximadamente 4 meses haciendo quimioterapia. Y una de las preguntas que me acuerdo le digo, ¿y se me va a caer el cabello? Y él me dice, sí, es inevitable. Y no era por sentirme hermosa sino por tener miedo de mirarme al espejo y no reconocer la Bárbara que tanto construí como persona, como mujer, como mamá. Entonces me entraba ese miedo de verme al espejo y no ser la misma Bárbara de siempre. Y efectivamente se me cayó 100% mi cabello, mis pestañas, no me reconocía. Mi hijo que entraba a la adolescencia, vine en uno de los intervalos de las quimioterapias últimas y siempre llegaba con un pañuelo en la cabeza y unos que otros cabellos que quedaban por aquí. Y trataba de que ellos no me vean sin cabello. Pero un día saliendo de la ducha, salgo y él estaba en mi cuarto y me mira y se pone a llorar y me dicen, es que no sos la mamá la que yo reconocí. Le digo, no, yo soy la misma mamá, solamente que voy a cambiar. No solamente de aspecto físico, sino de corazón. Y a mis hijos les enseñamos desde la primera quimioterapia que al cáncer se lo llama por su nombre.
se llama cáncer. Y ellos creo que lo asimilaron muy bien porque nunca lo ocultamos, la verdad. Siempre le dijimos, fueron ellos a visitarme en la segunda quimioterapia. Llegaron al hospital, yo estaba haciendo la quimioterapia es un suero. Llegaron a la habitación y, mami, ¿qué estás haciendo? Siéntense. Estoy aquí porque me tengo que quedar a vivir en Brasil y porque tengo cáncer en el pecho. Y no me voy a morir. Porque tenés que darle esa seguridad de que yo voy a batallar, vamos a luchar juntos como familia y me voy a sanar. Por eso es que estoy haciendo el sacrificio de dejar la casa, de dejar mi vida y para luchar por estar bien para ustedes y para mí y para mi familia entera, para mi esposo y para mí, más que todo para mí, ¿no? Claro, me imagino ese momento que atravesaste. Es importante reconocer esto, ¿no? Lo que estábamos hablando, el tema de la recuperación, que no va a ser lineal, ¿no? O sea, van a tener altos, bajos, porque hay personas que dicen, no, ya estoy bien, me siento bien, pero después tienen una recaída y dicen, bueno, ¿qué está pasando entonces si ya me sentía bien? ¿Qué pasa con este tiempo? Lo que pasa es que nuestros estados emocionales van y vienen, ¿no? Y esto es a veces algo que nos cuesta el entender de, quiero yo sentirme de tal manera y estoy en tal, y uno de los problemas con el duelo es que creemos de que hay estas etapas y hay que seguirlas al pie de la letra. Exacto. No, las etapas son una forma de ayudarnos a nosotros a poder entender un poco lo que estamos atravesando y que no es que nos estamos volviendo locos, sino que es parte natural de un proceso de sanar, ¿no? El duelo es algo tan universal, pero es muy personal. Tengámoslo eso claro, o sea que no hay un duelo igual que otro. Acá Bárbara hablaba de cómo ella lloró como nunca antes en su vida había llorado, pero ella estuvo presente con ese dolor, estuvo presente con esa tristeza, atravesó ese su duelo para el día siguiente levantarse, lo acepto, tengo cáncer, lo hago mi amigo y vamos con esto para adelante. Y eso pasar con mi tristeza, aceptar ahí mi emoción, vivirla, experimentarla, me dio a mí la fuerza, ¿no?, de poder continuar con esto y batallar. No me escapé. O sea que cuando estamos pasando por un duelo, es importantísimo, no importa si lo estamos volviendo a revivir la etapa o las emociones, ida y vuelta como pelotas de ping-pong, pero estamos presentes con cada una de estas etapas porque es nuestro proceso para que podamos llegar a la aceptación y de ahí a lo que es crecer, sanar, transformarnos, la palabra que le querramos poner, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esta sobreinformación? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que está la familia, están los amigos, la vecina, todos que nos quieren ayudar, obviamente desde el lado del amor, pero vienen y dicen, no, es que tenés que hacer esto. No, es que, ¿sabes qué? Sí. Nada de medicina, porque eso es lo peor que cosas naturales, por favor. Que yo vi un artículo que esto te va a sanar, que no sé, que a fulanito le sirvió y tenés que hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Piensan que nos van a ayudar, pero creo que al final nos aturde un poquito más, ¿no? Y esto, ¿por qué toco este tema? Para nosotros como sociedad también saber qué hacer, o sea, hasta dónde podemos o hasta dónde mejor no lo permitimos. Mira, Miriam, yo siempre digo de que este duelo o ciertos dolores, enfermedades, pérdidas en la familia, es como una mochila con piedras. Y tenés que caminar muchísimo, montaña, río, pero si vos llegas a compartir esas piedras con las personas que te están a tu alrededor, la mochila se hace mucho más liviana. Lo mismo pasaba con el cáncer. Mi cáncer yo lo expuse siempre, nunca traté de no deprimirme. Hasta los mismos médicos allá me decían, Bárbara, podés llorar todos los días si quieres llorar, pero llorar media hora, 40 minutos, suficiente. Te secás las lágrimas y volvés a pararte y decir, aquí estoy, porque de esto no te vas a morir. Entonces, eso me caló muy hondo. Y el compartir esta mochila de piedra, si quieren verlo así, porque muchas mujeres a lo largo de estos 2 años de proceso y de sanación, tanto del cuerpo como del alma,
he escuchado de que no es que lo voy a ocultar y no lo voy a decir a nadie. No, ¿me entendés? No quiero que nadie sepa y voy a ir solita. No. Lo mejor es compartir con gente que de verdad te llena el alma de energías bonitas, de energías positivas, de que te quieren hacer un agrado, de que aprendas a abrazar con el corazón. Gente que ni siquiera conocía a Davinia. En el hospital me ponían tantos ángeles y tantas diosidencias. Un día estaba tan bajoneada en los chats de mis amigas y todo eso. Me dice, hoy nos juntamos con todas las chicas, vamos a rezar por vos, pero hoy es nuestro jueves y vamos a tener una cena. Y yo decía, cómo quisiera estar ahorita con ellas, reír, no sé qué. Entro, me sacan los análisis de sangre, salgo y una chica que tenía el pelo como yo, me mira y me dice, ¿estás pasando? Sí, le digo, tengo cáncer. Y me dice, yo también, se te va a caer el cabello, pero te va a crecer hermoso. Y le digo, ay, sí, ojalá. ¿Te puedo dar un abrazo? Ay. Y yo me quedo claro. Y me da un abrazo. Y era Lo como que sentiste. sentía que mis amigas me estaban hablando y me estaban abrazando el alma. Entonces, estas diosidencias y aprender que hay gente que te hace bien. Hay personas vitaminas que te reconfortan, que te llenan de energías, como te digo, de mucha fe. Totalmente. Y yo creo que el estado anímico hace muchísimo en todo sentido. Yo creo que sanás más rápido con un estado anímico positivo, con la mente positiva, con hablarte a vos mismo y decirte de que vos podés hacer las cosas, de que vos podés superar este dolor o este duelo o esto por lo que estás atravesando. Y yo tuve pues grandes ángeles, tanto los doctores, enfermeros y como mi familia y mis amigas que se turnaban por acompañarme y ser parte del proceso. Amigas, mis hermanas, todo el mundo pues se turnaba. Me toca esta semana a mí viajar a San Pablo. Sí. Iban y hacían la quimioterapia conmigo. ¿Te duele? No. Y yo les iba contando el proceso y ellos iban aprendiendo. Porque hoy por hoy yo creo que en esta sociedad tenemos que socializar un poco más. Hablas de cáncer y se te paran los pelos y decís, me voy a morir. Pero el cáncer es tratable cuando le pones las ganas y haces lo que los médicos te dicen. Exacto. No puedes cocinar con teflón porque es cancerígeno. Y llegaba yo con las 15 preguntas que todo el mundo me había dicho en esto. Escúcheme, doctor. ¿Puedo cocinar con teflón? Y me miraba así como, Bárbara, ¿de dónde saca tantas ¿Y puedo preguntas? utilizar Y yo, esto? porque me dijo la vecina del primo del tío y yo. Pero ¿lo tomabas con amor? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Recibía vitaminas, diferentes cosas. Obviamente las Nunca te recibía decía, y le digo al tenés médico. que hacer esto. O sea, porque a ver qué pasaba. En mi caso, por ejemplo, con mi hijita chiquitita, que le comentaba con mi hija, bebecita, todavía estaba viviendo esta angustia de la separación. Me daba ansiedad separarme de mi hija. Y venía y me decía, escúchame, es que tenés que buscar trabajo, ya tenés que trabajar, Davinia, y dejarle a tu hija en una guardería. O sea, como tenés que hacer. Y me molestaba. Entonces, tal vez uno como sociedad quiere dar información o ayuda y empeora, digamos. Entonces, tal vez la forma, tal vez de cómo te decían las cosas para que vos lo puedas tomar bien con esa sobreinformación. Yo lo tomaba bien, a veces me reía, a veces, sí, por supuesto, sí, lo voy a hacer seguro. Voy a botar mi sartén. Ajá, más o menos voy a botar mi sartén, o si no tome hoja de guayaba, o sea, textual. Mi hermana llegaba con una encomienda así, digamos, de todo lo que tenés que tomar. Sí, y todo con fe, yo creo que sirve. Que sana y sirve y te limpia todo. Entonces, yo la aceptaba con muchísimo cariño, las oraciones, gente de diferentes, soy católica y eso se lo debo pues a mis padres y hacíamos todos los grupos de oración y me decía gente evangélica, en mi iglesia están orando por vos. Y yo agradecía tanto, gente que ni siquiera conocía y ya me había puesto en sus oraciones. Hermoso. Y que me mandaban, pues obviamente tengo un santuario tanto de santos, rosarios, sales exorcizadas, agua bendita, estampita. Iban a Urcupiña y me traían un certificado de salud. O sea, todo esto pues obviamente uno lo recibe porque, y eso es lo que quiero dejar como mensaje, de que compartamos lo que estamos sintiendo con la gente que realmente a la que le importamos, porque esta mochila de piedra se va a hacer mucho más liviana al final. Y por supuesto, el control
hay que hacérselo todos los años como mujeres, a partir de la edad que diga los médicos, y hacer el tratamiento al pie de la letra como dice el médico. No porque me siento bien, dejé mi tratamiento a un lado, sino que es terminarlo de principio a fin, como nos dicen los médicos. Claro, porque a veces hay casos que sobresaturan, ¿no? No, escúchame, es que ese medicamento es dañino, entonces tenés que dejar todos los medicamentos, tenés que tomar esto, no, tenés que tomar lo otro. Entonces hay gente que le hace caso a eso. Vos decís, no, a mi médico, ¿y qué me importa lo que los demás digan? Pero como sociedad nosotros estamos ahí tal vez con amor, pero estamos más bien volviendo difícil ese momento de la persona que está atravesando este duelo. Yo siempre digo, cuando estamos con una persona que está atravesando un momento difícil, a veces el estar presente con el dolor, con la tristeza, con la incertidumbre que está viviendo la persona que está pasando el momento difícil, me genera a mí tanta incomodidad que voy a buscar miles de maneras de tratar de solucionar o aliviar su problema, ¿no? Y ahí es donde, ya sé esto, intenta esto, o mi amiga hizo esto, mi amiga hizo lo otro. En esos momentos, más de quizás aliviar su problema, es estoy con vos. ¿No? Simple. Y recordemos que muchas veces mejor es escuchar más que hablar o dar consejo. Escuchemos a la persona, preguntémosle cómo estás, qué necesitas en este momento, en qué te puedo ayudar, pero nuestra mente, como siempre, también está muy rápida y quiere dar soluciones. Intentaste esto, intentaste lo otro. Y sí, pueden ver personas como Bárbara que estaba en un estado emocional de mucha paz y que los recibía con mucho amor. Sí. Pero si estamos en un estado con mucha incertidumbre, con crisis, con dolor, con tristeza, que ni yo sé qué voy a hacer en este momento en mi vida, sí me puede afectar y en lugar de ayudar puede ser más contraproducente. O sea que como sociedad creo que primero tenemos que aprender a poder estar presente con una persona que está pasando por un duelo o una crisis o una adversidad. No le tengamos miedo, no nos va a morder esa persona, ¿no? Porque hasta nos genera incomodidad. Claro. Y le hablo y le pregunto, ay, pero qué me irá a decir, pero no sé qué responder. Mejor no le hablo o no le digo nada, no le toco el tema porque por ahí incómodo. O sea que me alejo. No, normalicémoslo, por eso es que hablamos, el duelo es parte de la vida, pero le tenemos miedo de nuestros duelos o de los duelos de otra persona que nos alejamos o decimos, intenta esto, o mi amiga hizo esto, pero ¿por qué? Porque queremos alejarnos de sentir cualquiera que sea esa emoción, tristeza, miedo, incertidumbre. O sea que creo que número 1 es aprendamos a estar con nuestros duelos y con los duelos de las otras personas. 2, escuchemos antes de hablar. Pero escuchemos desde un lugar de mucha empatía, de mucha bondad, de mucha compasión y no juzguemos. ¿Por qué? Porque cuando yo hasta le digo a una persona, haz esto, haz lo otro, aunque venga de un lugar de mucho amor, estoy también hasta quizás interfiriendo en lo que ella decidió que sea su tratamiento o su proceso. Pongamos el ejemplo de Davinia. Davinia todavía no quiere ir a trabajar, todavía no quiere continuar su vida. O sea que, Davinia, tenés que continuar, tenés que seguir adelante. Y es una presión más donde ya me siento juzgada que estar en mi casa no está bien lo que estoy haciendo. Y más con todo lo que estoy sintiendo, de paso una presión que tengo que hacer más cosas, ya es difícil pasar por este duelo. Y que me pongan más presiones y que tome más cosas y que haga más cosas, es más bien saturar más una persona que en ese momento quizás lo que más necesita es ser escuchado, acompañado y no juzgado, ¿no? Y otra de las cosas que quería resaltar, que comentaba Bárbara, que es fundamentalmente importante, démonos el permiso de ser humanos y de abrir nuestro corazón y ser vulnerables. Porque cuando nosotros abrimos este lado de vulnerabilidad, abrimos un lugar de poder conectar con las demás personas y en recibir mucho apoyo. El duelo, la mayoría de las personas, y se lo digo esto desde la parte clínica de experiencia y también desde el lado personal, las personas atraviesan sus duelos solos, solas. Y es mucha esa carga, es muy difícil. Cuando yo me abro y me permito ser vulnerable, la gente no va a pensar que soy débil, la gente no va a pensar que no soy capaz. Más bien me transformo en una forma de inspiración o hasta de admiración porque estoy contando mi historia de resiliencia. No hay forma de tener una historia de resiliencia sin abrir este lugar de vulnerabilidad.
¿no? O sea, que compartamos nuestras experiencias porque también nos hace en que conectemos con nuestro entorno, ya no en un lugar tan superficial, sino en un lugar mucho más humano y más profundo. Y lo segundo que hablaba Bárbara, es la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Vamos a tener miles de pensamientos y muchos de ellos de una forma muy involuntaria, como puede venir un pensamiento un rato de yo voy a vencer esto, al instante viene uno, no lo vas a lograr, ¿no? Y van viniendo y es parte, ¿no? Por eso no podemos lucharlos, no tenerlos, pero cuando vengan estos pensamientos involuntarios, saber que sí, yo tengo la responsabilidad de manera voluntaria, escoger qué pensamientos alimento y cuáles no alimento. Vamos a tener, pongámoslo, dos tipos de pensamiento. El de miedo, ¿no? Que es el que viene de forma de protegerme, y de ahí mucho el de abundancia. El de miedo viene de un tema como hasta de escasez, de protección. El de la abundancia viene de un lugar de gratitud, hasta un lado de espiritualidad, de darle un propósito. Cuando vengan estos mis pensamientos, yo escojo a cuál le subo volumen y a cuál le bajo. Pero no se trata de que no me vengan. Van a venir, ¿no? Pero escojo yo a cuál, yo le digo siempre, subimos el volumen y bajamos acá el volumen y nos vamos regulando. Porque esa calidad de nuestros pensamientos me va a ayudar mucho en cómo voy a estar yo emocionalmente, las decisiones que tomo, mi actitud, la forma en cómo percibo esta situación, el significado que le doy en mi vida, y me va a permitir principalmente crecer a un nivel espiritual. En lo que sea que la persona crea, pero tenemos que tener una buena salud espiritual para poder atravesar cualquier momento de crisis, de adversidad y más aún de duelo. Mira, Davinia, yo hablando como Mariana, yo la escucho hablar y digo, es diosidencia, porque yo decía, a ver, yo no escojo nacer en la familia que nazco, no escojo mi color de piel, no escojo el color de mis ojos, no escojo tener cáncer, pero sí escojo cómo enfrentarlo. Correcto. Cómo yo lidio con esta batalla, con este duelo, con este sentimiento negativo o con esta enfermedad. Y lo mismo pasaba con vos. Vos escogés cómo lidiar con el día a día y, por supuesto, cómo afrontar todo esto en familia y con tu hija. Entonces, es tratar de escoger las cosas como de verdad lo sintás. Porque hay cosas que no escogemos en la vida. Por supuesto. Pero sí podemos escoger cómo avanzar con ellas, cómo aprender de ellas y escogemos cómo batallar con ellas. Entonces, es parte del crecimiento del ser humano escoger las grandes batallas y cómo superarlas. Y ahí es donde entra, que dice, cuando una persona entra a un duelo, sale completamente diferente, que era lo que hablábamos al inicio, ¿no? Porque ves las cosas diferentes, tal vez valorás o ves cosas que antes ni te dabas cuenta. Y haces que tu alrededor también te valoren y vean el mundo de una manera diferente. Hay personas que les afectó más mi cáncer que a otra, o que a mí misma. Mi hermana estaba totalmente devastada, afectada. La vez que yo venía a Santa Cruz, ella me quería sobreproteger, me quería, no podés salir, que el COVID, que ponete el barbijo. Le decía, yo estoy sana. Déjame de ver como una enferma, yo estoy sana, y me decía, no, es que no deberías ir allá, porque ella me quería sobreproteger. Lo mismo mi mejor amiga, siempre que hablaba, lloraba y le decía, deja de, que yo te extraño tanto. Yo le digo, sí, yo también te extraño, pero estamos escogiendo llevarlo de la mejor manera, con las mejores energías. Entonces, y obviamente, yo creo que no solamente un duelo o una pérdida o una enfermedad o estas adversidades es para cambiarte vos, sino que tu entorno también cambia y ve de una manera diferente la vida. Qué bello. Para ir finalizando, el tema del duelo, hay un tiempo que uno puede decir, bueno, estoy atravesando este duelo, tengo que vivirlo, el promedio de 1 año, escuché por ahí que se hablaba, otros que decían 2 años. ¿Hay un parámetro que uno pueda decir o es dependiendo del duelo que se viva? Como hablamos hace un rato, cada duelo es distinto.
Se habla mucho en psicología, ¿no? Pero esto de nuevo es una teoría, ¿no? Quedemos claro con esto, ¿sí? No es comprobado esto científicamente, es una teoría de que un duelo tiene una duración de 1 año. ¿Por qué? Porque vienen todos los primeros, el primer día de la madre, la primera Navidad, un primer cumpleaños, todas las primeras experiencias. Pero en realidad depende mucho del tipo de duelo, ¿no? Depende de la persona, depende de la gravedad también del duelo, de las emociones que están implicadas. O sea que, por ejemplo, yo puedo tener un duelo de una ruptura amorosa y en 2 meses yo estoy bien. Exacto. No tengo que esperar 1 año. No puedo yo tener el duelo de una pérdida y mi duelo puede ser que hubiese durado 6 meses y otra persona dice, pero te tiene que durar 1 año, entonces no es porque no la amaste suficiente. No nos pongamos estas cosas específicas porque de nuevo estamos juzgando y no estamos permitiendo que cada persona sobrelleve su duelo. Hasta en terapia yo no le puedo decir a alguien, ya tenés que dejar tu etapa de negación y tenemos que ir a la etapa de ira. Vamos, empujémosle. No podemos, ¿no? O sea, hay que acompañar a cada persona en su proceso y saber que es válido y que es necesario cada una de estas etapas. ¿Cómo nos damos cuenta que yo he superado un duelo? ¿Sí? Y acá de nuevo, la persona se da cuenta. No es ni la familia, ni el esposo, ni los hijos, ni la psicóloga, ni la psiquiatra. No, es la persona que se da cuenta cuando ha superado un duelo. Cuando yo me recuerdo de esa situación o de ese evento con mucho amor y con mucha paz. No significa que me gustó, no significa que quiero volver a vivirlo, pero yo ya le di un significado tan importante en mi vida que ya esto lo acepto como parte de mi historia y lo abrazo con mucho amor y me da la fuerza hasta para poder continuar mi vida. Y desde otra perspectiva, con mayor gratitud, con mayor fe, con mayor bondad, con mayor amor, con ganas de compartir, de disfrutar. Hay algo tan irónico, y esto se los digo de experiencia en la parte clínica. Mis pacientes que pasan por procesos de duelo, de pérdidas, cuando más cerca están de la muerte, más cerca estamos a la vida. ¿No? Estos momentos nos cambian de perspectiva totalmente. Todos sabemos que nos vamos a ir algún día. No les digo que todos los días pensemos que nos vamos a morir porque sería demasiada la ansiedad, pero el saber que esto es parte y es una realidad y que la vida es frágil, nos hace que nos olvidemos quizás del estrés cotidiano del tráfico, de un correo electrónico, de un mail, de pagar el alquiler, estas cosas que nos van quitando tanta energía y nos ponemos a ver desde una perspectiva mucho más amplia, desde realmente dar gracias a las cosas simples que la vida nos da. Estar aquí en este momento, poder respirar, llegar a mi casa y poder abrazar a mis hijos, no poder tener un compañero al lado de mi vida, tener a mis padres, lo que sea, hasta poder ver este bellísimo paisaje, o sea, disfrutar, ¿no? Porque a veces estamos tan en nuestra mente, pero cuando estas situaciones ocurren en nuestra vida o de alguien alrededor, empezamos a valorar lo que realmente es importante en nuestra vida. Y eso tenemos sí que recordarlo todos los días. Qué lindo. Bárbara, ¿qué le decís a esas personas que están atravesando un momento difícil? Vos que has pasado por un momento y lo has vivido con esa actitud y ahora estás aquí radiante y disfrutando cada detalle y cada momento. ¿Qué le decís a esas personas que dicen, no, nadie me entiende porque nadie alrededor está pasando por lo que yo estoy pasando? Mira, Davinia, lo que decía Mariana, gratitud. Ver con tus ojos todo con gratitud. Desde agradecer por el tráfico de Santa Cruz, lo llegas a agradecer. Agradeces por abrir tus ojos, por mirar el cielo, por, como decía Mariana, las pequeñas cosas que antes no las apreciabas, hoy las valorás. Y el compartir esta angustia o este sentimiento de tristeza, si lo compartís con alguien más, vas a ver que te estás quitando cierto peso de encima. Y hacerlo por vos, como persona, como mamá o como papá, y decir, hoy va a ser un mejor día, hoy avanzo de a poquito, porque esas pequeñitas batallas
es las que nos hacen ganar la guerra. La guerra contra la depresión, la guerra contra el estrés, la guerra contra cualquier enfermedad o alguna pérdida que hayamos tenido. Entonces, todos los días voy a ser un poquito más feliz o más agradecido con la vida, con Dios. Y así vamos a ir de poquito, de arena en arena, de granito en granito, vamos a hacer una montaña. Y yo creo que eso te alimenta mucho el alma y te llena de cosas bonitas. Exacto. Además de que la palabra tiene poder y que vos tenés que ir declarando las cosas. Qué lindo mensaje. ¿Tu momento más vulnerable? Mi momento más vulnerable, por supuesto, la primera quimioterapia, yo creo. Al momento de sentir que entraba por mis venas, eso decía yo, Dios, esto me tiene que estar sanando. Necesito más vida para estar con mis hijos, para estar con mi familia, con mis padres, con mi marido, con mis hermanos, para seguir disfrutando de la vida, de los placeres de viajar, de comer mi platillo favorito, de volver a mi ciudad. Yo creo que ese fue. El momento. ¿Y qué fue lo que te ayudó a superar ese momento? Yo creo que, en primer lugar, la fe. Todo el tiempo oraba muchísimo. Yo creo que esa fe de saber que me sanaba el medicamento, de saber de que esa fe de que los médicos estaban haciendo la mejor elección en tratamiento, esa fe de yo decirle que me estoy sanando con cada una de las gotas que recibo en este tratamiento. Entonces, yo creo que eso fue mi quimioterapia fue la fe. Qué lindo, qué lindo. Y gracias, Bárbara, por compartir tu historia, por estar aquí y por ayudar a muchas personas, porque estoy segura que muchas se van a inspirar de tu experiencia. Espero. Sí. El cáncer obviamente le tenemos miedo, le tenemos mucha angustia. Pero se puede. Pero se puede, por supuesto, con tratamientos acertados, yendo al médico y por supuesto previniéndolo, haciendo nuestros exámenes todos los años. Yo creo que vamos a vencerlo y vamos a sobrellevarlo. Gracias. Mariana, muchísimas gracias. Me encantó tenerte y me ha ayudado muchísimo. Y creo que vamos a continuar nosotros. Bueno, porque tenemos temas pendientes. Sí. No, bueno, gracias Lavinia, gracias Bárbara, realmente para ser una inspiración para todos, Sí. contando tu historia de resiliencia. Y para cerrar con un mensaje para la persona que esté pasando por un momento de duelo, de pérdida o cualquier adversidad, abrácenlo, confíen, porque esto va a ser un crecimiento en su vida, pero depende mucho de nuestra actitud, nuestra fe y con quién también lo compartimos. Así que gracias, Lavinia. No saben cómo me han ayudado, quiero que sepan. Me ha servido muchísimo. Bueno, en agradecimiento quiero que se vayan a la Rinconada, porque la van a pasar súper lindo ahí en familia. Y también tenemos otros regalitos. Pase por acá, Nescafé. Wow, Sí, gracias. ¿les gustó el cafecito? Se los hice con mucho amor. Riquísimo. Estuve debatiendo Gracias. hace una hora. Les Sí, cuento, te para iba esperar. viendo, amiga. Muchísimas gracias de verdad y espero tenerla pronto. Por supuesto, ¿Sí? con mucho gusto. Muchas Chao, chao. gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.